Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todes, estimada comunidad que nos acompaña en esta conferencia en el Día Blanco. En la Prepa 8 llevamos a cabo acciones de reflexión, sensibilización y promoción para el cuidado y protección del ambiente por el canal de YouTube Género, Inclusión y Denuncia. Es un honor presentar a la doctora Paulina Cifuentes Ruiz, quien compartirá con nosotros la conferencia magistral Turismo Responsable en la observación de las luciérnagas. La semblanza curricular de la doctora Paulina Cifuentes es sumamente amplia, por lo que solo daré lectura a una síntesis de la misma. La doctora es bióloga, maestra en ciencias y doctora en ciencias por la UNAM. Cuenta con 13 artículos publicados en revistas científicas indexadas. Los artículos versan sobre sistemática de escarabajos y paleontología de insectos. Ha elaborado como analista de base de datos y asesora de un catálogo de autoridades taxonómicas para la Comisión Nacional del Conocimiento y Uso de Biodiversidad, CONABI. Se ha desempeñado además como profesora de la asignatura de la Facultad de Ciencias de la UNAM, impartiendo las materias de Biología de Animales 1 en la licenciatura de Biología y la materia de Biología General en la licenciatura de Ciencias de la Tierra. Desde 2014 es profesora de la asignatura de plantel 8 de la Escuela Nacional Preparatoria Miguel Echurs, donde imparte las materias de Biología 4, Biología 5 y temas selectos de Biología. Como docente de la Escuela Nacional Preparatoria, ha tenido oportunidad de participar en programas institucionales como Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Experimentales, talleres académicos de creatividad, en Infocap, entre otros. Forma parte también de la comunidad de embajadores 2020-2023 de HHMI Biointeractive. Cedo el uso de la palabra a la doctora Paulina Cifuentes. Bienvenida a la Preparatoria 8, su casa, la casa de las y los leopardos. Pues muchas gracias por la presentación. Bueno, pues me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes en el Día Blanco y voy a permitirme compartir pantalla para comenzar pues mi plática del día de hoy. Listo. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre turismo responsable en la observación de las luciérnagas. Voy a empezar diciendo, nada más brevemente, que pues las luciérnagas son insectos icónicos que tienen bioluminiscencia, lo utilizan para cortejarse y pues básicamente eso les da pues una gran importancia como atracción ecoturística, ¿no? Y sobre eso va a tratar la plática de hoy. Las luciérnagas habitan en muchos ambientes distintos que van desde manglares hasta bosques tropicales, bosques templados, incluyendo campos agrícolas e inclusive parques urbanos. Las luciérnagas son escarabajos, es decir, son insectos de una familia en particular, que es la familia Lampyridae, y pues en México más o menos tenemos el 10% de la diversidad biológica total, y pues lo mismo es cierto para las luciérnagas. Tenemos un poco más de 200 especies de las 2000 especies descritas a nivel mundial. Bueno, básicamente nada más aclarar que los escarabajos son los insectos con más número de especies descritas. Bueno, igual que pasa con las mariposas, las luciérnagas, al ser escarabajos, pues tienen un fenómeno llamado metamorfosis completa, ¿no? Eso quiere decir que a lo largo de su ciclo de vida, pues pasan por etapas, con una morfología drásticamente distintos. Empiezan su vida siendo pues huevecillos, ¿no? De ahí eclosiona una larva, luego las larvas, hay distintos estadios larvales, ¿sí? Muchas de las larvas de las luciérnagas, por cierto, son acuáticas o son semiacuáticas, otras más son terrestres, ¿sí? Y después de la etapa larval o de las distintas etapas larvales, ocurre una etapa llamada pupa, ¿sí? Que es como lo equivalente a la crisálida en las mariposas, ¿sí? De la pupa emerge el adulto que ya tiene la capacidad justamente para reproducirse, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, pues, por ejemplo, un macho y una hembra, ¿no? Okay. Entonces, se conocen, pues, generalidades sobre la historia de vida de las luciérnagas, ¿no? O sea, se sabe que, la verdad, pasan la mayor parte de su ciclo de vida siendo larvas,
y como larvas son carnívoras, se alimentan de otro tipo de invertebrados, incluyendo, por ejemplo, moluscos, anélidos, o sea, lombrices, ¿sí? Principalmente es lo que se ha reportado. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una imagen en la que vemos a un macho copular con una hembra. Un buen porcentaje de las especies de luciérnagas, la hembra presenta pues características morfológicas muy distintas al macho. Aquí, por ejemplo, la hembra parece larva, ¿sí? No tiene desarrolladas las alas, por ejemplo, que sí tiene desarrolladas el macho, ¿sí? No todas las hembras tienen este aspecto de larva. Hay hembras que, por ejemplo, pueden tener alas cortas, ¿no? En comparación con el macho, entonces no vuelan, ¿sí? Y vamos a ver más adelante por qué este dato es relevante. Bueno, pues aquí hay un avistamiento, ¿no? de luciérnagas sincrónicas. Bueno, esta es una imagen de una especie de luciérnaga, que es Photinus palaciosi, que habita en el centro de nuestro país. Y entonces aquí vemos en vista ventral al macho y a la hembra. Esta imagen la puse precisamente para localizar el órgano luminoso de las luciérnagas, el famoso foquito, ¿no? Que encienden y apagan en estos, pues, comportamientos masivos de cortejo, ¿no? Que son los que son una atracción turística que se ha puesto muy de moda en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues aquí vemos el aparato luminoso del macho en el abdomen, en los últimos segmentos del abdomen, y un aparato luminoso un poco más reducido en la hembra, también en los últimos segmentos de su abdomen, ¿sí? Bueno, ok. Entonces, las luciérnagas son de los pocos organismos terrestres que presentan este fenómeno de bioluminiscencia, que por cierto es muy común en el océano, ¿no? En animales terrestres. Es menos común en animales, es más común, perdón, en animales marinos que en animales terrestres, ¿sí? Y las luciérnagas pues son un ejemplo de animales bioluminiscentes, ¿no? Esta luz que se produce en el abdomen es una luz fría, ¿no? Que es consecuencia de una reacción química, ¿ok? Bueno, entonces, básicamente las luciérnagas, ¿sí? Y pues los ambientes en donde habitan, pues cumplen una función muy importante, cumplen un servicio ecosistémico muy importante, que pues es un servicio cultural, un servicio ecosistémico de tipo cultural, ¿sí? Porque los avistamientos son atracciones turísticas y entonces por ese rubro, por el rubro de ecoturismo, pues se reciben pues derramas económicas, ¿no? Ahí en las comunidades en donde, que habitan en los sitios donde ocurre este fenómeno. Bueno, sin embargo, una cosa es hablar de turismo y otra cosa es hablar de ecoturismo, ¿no? O de hablar de turismo sustentable, ¿no? O sostenible. Entonces, para hablar de ecoturismo o de turismo sustentable, pues tenemos que tener en cuenta precisamente que debe de haber un uso óptimo de los recursos ambientales y además que se deben de beneficiar las comunidades locales, lo cual no siempre ocurre, ¿no? Entonces vamos a revisar algunos aspectos de esto, ¿sí? Bueno, hay algunos autores que, por cierto, mencionan que para que una actividad se pueda calificar como ecoturística, pues debe de cumplir al menos 3 requisitos, ¿no? O sea, primero, debe de conservar, ¿no? O más bien, debe de promover la conservación de espacios naturales, ¿sí? Debe de ser una opción productiva, para quienes tienen la tierra, ¿sí? O sea, no debe de involucrar explotación laboral, ¿no? O de unos pocos empresarios, ¿no? Hoteleros, por ejemplo, ¿no? Sino que debe de regresar la ganancia a las comunidades locales, ¿sí? Y un tercer punto que es muy relevante es que para hablar de ecoturismo también se necesita, pues, involucrar realmente a quienes realizan esa actividad, ¿sí? O sea, quienes prestan el servicio, pero también quienes reciben o disfrutan del servicio, ¿sí? Y esta actividad, pues, debe de dejarles algo, o sea, una enseñanza, debe de despertar, ¿no? Cierta conciencia, ¿no? Y entonces se habla un poco de que para que sea ecoturismo, pues debe de haber un fenómeno de educación ambiental, ¿no? Entre quienes prestan el servicio y quienes disfrutan de ese servicio. Bueno, por ejemplo, el turismo de luciérnagas se ha clasificado como un tipo de entomoturismo. Entomo es una raíz griega que quiere decir insecto, ¿no? O sea, turismo de insecto.
Y el entomoturismo, pues es un caso particular de turismo de vida silvestre o turismo de naturaleza. En nuestro país, el entomoturismo no es, pues no es algo desconocido, es decir, en los bosques del Estado de México, de Michoacán principalmente, anualmente vemos pues un fenómeno espectacular que es el fenómeno de las mariposas monarcas, ¿no? Y bueno, pues es un fenómeno de entomoturismo con mucha popularidad en estos últimos años. Bueno, hablando particularmente del turismo de luciérnagas en México, pues hay varios sitios, varios santuarios, pero los más visitados se ubican pues en el centro del país, ¿no? Y coinciden con los bosques templados, localizados pues en esta franja, ¿no? De volcanes que recorren de costa a costa nuestro país, ¿no? Entonces, los sitios de avistamiento pues más visitados están sobre todo en Tlaxcala, en Puebla y en el Estado de México, ¿sí? Ok, hay pues varias publicaciones que hablan que, por ejemplo, en Tlaxcala hay 31 sitios de avistamiento de luciérnagas, en Puebla 14 sitios, y en el Estado de México es todavía incipiente, ¿no? O sea, hay 4 sitios. Ajá. Y más incipientes son ciertos estados en donde pues empieza, ¿no?, a surgir este interés por convertirlos en lugares para ir a acampar e ir a ver este fenómeno de bioluminiscencia, ¿no? Entonces, ahí podemos ubicar a los estados de Hidalgo, de Querétaro, de Michoacán y de Oaxaca con turismo incipiente de luciérnagas. Bueno, el caso más estudiado, porque es el caso en donde desde 2011, ¿no?, se llevan a cabo pues estas estancias, ¿no?, sobre todo durante la época de lluvia, ¿no?, es precisamente ciertos campamentos, ciertas localidades en el estado de Tlaxcala, ¿no? Entonces, los avistamientos empezaron desde 2011 y en más o menos en 2019, o sea, antes de la pandemia, ¿sí?, se registraron hasta 120,000 visitantes, ajá, en la etapa reproductiva que abarca de junio a agosto, que es justamente la época de lluvias. Bueno, entonces, justamente este número, ¿no?, de 120,000 visitantes, lo tomo porque estos autores, Luis y colaboradores, identificaron como principales amenazas, ¿no?, a las poblaciones de luciérnagas la pérdida de hábitat, la luz artificial y el uso de pesticidas. Pero ¿qué hay del turismo masivo no planificado? Que al parecer es el turismo que está imperando, ¿no?, sobre todo en estas localidades que pues desde el 2011 reciben cada verano una cantidad impresionante, cada vez creciente, de visitantes. Bueno, pues el turismo masivo no planificado sí tiene consecuencias importantes. Por ejemplo, puede provocar la compactación y la erosión del suelo, ¿sí? Puede orillar al cambio de uso de suelo o a la destrucción del hábitat por precisamente construir infraestructura para el turismo, ¿no? Puede tener también consecuencias sociales porque hay mayor presión a los recursos naturales de esas regiones, ¿sí? Más uso de agua, por ejemplo, ¿no? Y en general, pues de caminos, etcétera, ¿no? Para el caso de las luciérnagas, sí es muy relevante este punto de contaminación lumínica, ¿sí? Porque como veremos más adelante, puede interferir con las señales bioluminiscentes de cortejo. Otro aspecto que también puede acarrear el turismo masivo no planificado, pues es la contaminación del agua y la fragmentación de la hojarasca, que pues viene siendo como un microhábitat para estos insectos. Bueno, entonces, Lemelin y colaboradores, por ejemplo, monitorearon la actividad turística en 4 santuarios de nuestro país, 2 en Tlaxcala y 2 en el Estado de México, ¿no? Y entonces encontraron datos interesantes. Por ejemplo, encontraron que no siempre se emitía o se difundía un código de conducta, es decir, de cómo visitar o ser un turista responsable, ¿no?, cuando vas a ver luciérnagas. O sea, ese código de conducta no siempre se difundía antes de las visitas, pues. Y además también encontraron que muchas veces ya en la visita o durante la visita no había un momento en el que el público y los guías pues reflexionaran, ¿no?, acerca de la experiencia que estaban experimentando. ¿Por qué son importantes los momentos de reflexión
cuando se lleva a cabo ecoturismo, porque justamente son esos momentos en los que puede entrar o puede tener un papel relevante en la educación ambiental, o sea, lograr que realmente la persona que va y ve ese espectáculo salga con una mentalidad o con una visión distinta que como entró, ¿no? O como llegó. Entonces, bueno, básicamente por eso es relevante ese punto, ¿no? ¿Qué otros aspectos se han encontrado? Bueno, que son pocos los santuarios que realmente monitorean pues el impacto que tienen sobre los lugares los visitantes, ¿no? Y como tampoco se ha llevado pues un registro, ¿no? Un registro pues muy riguroso, ¿no? De cuál es la visión de los visitantes cuando termina su experiencia, pues tampoco se sabe muy bien si el comportamiento o la visión de los visitantes se modifica después de esa experiencia de pues ecoturismo, ¿no? O turismo de naturaleza. Bueno, hablando justamente del código de conducta para la observación responsable de luciérnagas, bueno, precisamente como a lo que se acude es a ver un fenómeno de cortejo por emisión de señales luminosas, pues justamente lo que se recomienda cuando uno va a ver luciérnagas es no utilizar luces artificiales, ¿sí? O sea, no utilizar flash, ni linterna, ni la luz del teléfono, ni siquiera las luces de estos zapatos brillantes que luego utilizan como tenis, ¿no? Algunos niños. Bueno, eso no está permitido. Precisamente porque interfiere con las señales luminosas entre los insectos y, bueno, pues puede interferir en su éxito, ¿no? Para cortejar y para reproducirse, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, otro aspecto muy importante del código de conducta cuando uno va a observar luciérnagas es permanecer en los senderos establecidos para el recorrido, ¿no? Eso tiene mucha relevancia porque si uno no permanece en los senderos y va caminando sin orden, uno puede provocar, puedes aplastar tanto a las larvas como a las hembras, que de hecho las hembras no vuelan, entonces tanto larvas como hembras se encuentran siempre a ras de suelo, ¿no? O sea, siempre están en la hojarasca. Entonces, bueno, por eso se recomienda permanecer en los senderos establecidos. Hablar bajo, por ejemplo, ¿sí? Y algo que se hacía mucho todavía hace algunos años era capturar luciérnagas solamente por diversión, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente el código de conducta involucra no capturar luciérnagas, ni tampoco perturbar sus sitios de exhibición, ¿sí? No fumar ni utilizar perfumes fuertes. ¿Por qué? Porque las luciérnagas son insectos que no nada más utilizan señales visuales, sino que también pueden utilizar o pueden tener o utilizar estímulos olfativos, feromonas, por ejemplo, ¿no? Entonces, las feromonas también son importantes en sus fenómenos de apareamiento y de reproducción. Por eso se recomienda no ni fumar, ni utilizar, por ejemplo, perfumes fuertes, ni por supuesto, ni insecticidas, ¿no? O sea, porque los insecticidas tienen neurotoxinas que matan a los insectos, ¿no? Si se va a usar repelente, lo que se recomienda es aplicarse el repelente antes de llegar al sitio. Bueno, ¿cuáles son algunas de las posibles estrategias, ¿no? O posibles soluciones para fomentar un turismo sustentable? Bueno, entonces, algunas soluciones a mediano y a largo plazo consisten, por ejemplo, en apoyar proyectos de investigación, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque mientras más sepamos del ciclo de vida de las especies que habitan en estos santuarios, ¿sí? Podremos emitir recomendaciones más precisas para la protección de estas especies. Les voy a poner un ejemplo. Se sabe que la especie que las personas que van, por ejemplo, a Piedra Canteada, que es el sitio en Tlaxcala más visitado, la especie ahí predominante es Photinus palaciosi. Bueno, se sabe que esa especie, por ejemplo, la hembra no vuela, ¿no? Entonces hay que estar muy al pendiente de no pisotear por donde sea, ¿sí? Porque podemos pisotear a las hembras y podemos pisotear o las etapas larvales, por ejemplo, ¿no? Entonces, si sabemos ese tipo de detalles, podemos emitir recomendaciones que sean como más más útiles o más eficaces para un turismo responsable, precisamente, ¿no? Otra cosa, pues, es también la cuestión de la contaminación lumínica, ¿no? O sea, en algún momento se recomendó, por ejemplo, utilizar luces rojas, ¿sí?
pero ya después se descubrió que hay especies de luciérnagas que sí responden a la luz roja. Entonces ya mejor lo que se optó es por recomendar que la luz sea lo más tenue, ¿no? Y de preferencia, pues no utilizar luz artificial. Bueno, a corto plazo, ¿qué se puede hacer? Pues vigilar la capacidad de carga de los santuarios, ¿no? O sea, a veces, obviamente, el tener un mayor número de visitantes y cada vez más creciente es bueno porque eso le deja un beneficio económico, ¿no? A esas comunidades. Sin embargo, el rebasar esa capacidad de carga también puede tener, pues, a largo plazo, ¿no? O sea, consecuencias que sean, pues, negativas o contraproducentes, ¿no? Porque entonces se va a empezar a deteriorar el lugar, ¿sí? Y pues no se va a poder mantener como una fuente de ingresos realmente permanente, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante este punto de la capacidad de carga de los santuarios, ¿sí? O bien, otra opción u otra estrategia podría ser establecer temporadas más cortas para las visitas, ¿sí? Hay ciertas comunicaciones de personas que dicen que, por ejemplo, en el 2020, cuando estaba ahora sí que la plena pandemia, ¿no? Y nadie salía, se observaron más luciérnagas que en años anteriores, ¿no? O sea que de alguna manera sí han venido disminuyendo, ¿no? Pues, la cantidad de individuos probablemente, ¿no? La densidad de los individuos en esos santuarios que son muy concurridos. ¿Qué otra cosa es importante? Pues acordonar y vigilar los senderos para que realmente se cumpla el reglamento, ¿sí? Otra recomendación puede ser colocar acolchados para precisamente evitar que las pisadas hagan que el suelo se vaya perdiendo, porque acuérdense que el suelo pues es un espacio, es un microhábitat importantísimo para el ciclo de vida, ¿no? de estos insectos. Y bueno, pues otra opción también puede consistir en reforestar, ¿no? O sea, precisamente el bosque en sí, la integridad del bosque, pues es muy importante para que sigan ocurriendo este tipo de fenómenos, ¿no? Ok, bueno, entonces, algo que también es importante es monitorear el ecosistema, ¿sí? O sea, monitorear el santuario, pero también monitorear qué pasa con la gente que visita el santuario, ¿no? O sea, realmente hay una diferencia en su visión antes y después de su visita. Entonces, para eso, pues, se necesita el uso de, pues, herramientas metodológicas que vienen de la etnografía, ¿no? O sea, que vienen pues de las ciencias sociales, básicamente. O sea, es un trabajo, pues debe ser un trabajo interdisciplinario, ¿no? ¿Sí? Bueno, y como cualquier cosa que es bastante compleja, también debe de haber pues una estrecha comunicación, ¿no? Entre la academia, ¿sí? Entre las autoridades pues locales, estatales, ¿sí? Y por supuesto también con mucha buena comunicación con las comunidades locales, ¿sí? En otros países, por ejemplo, la experiencia ha sido que se capacita a los guías locales, o sea, los guías son obviamente parte de la comunidad, se les capacita para que puedan pues contestar preguntas básicas sobre el ciclo de vida o la biología de la especie, ¿no? Que se está yendo a ver, ¿no? Entonces, ese tipo de capacitación, pues ahí puede entrar muy bien, por ejemplo, la academia, ¿no? Y las autoridades, por ejemplo, municipales, ¿no? O estatales, también pueden colaborar en fondos, o sea, fondos monetarios, o sea, financiar, ¿no? A las comunidades locales para que puedan, pues no nada más involucrarse efectivamente con ese proyecto, sino también, pues hacerlo viable, ¿no? A largo plazo. Entonces, bueno, actualmente se sabe que en realidad estos santuarios no se localizan en áreas naturales protegidas la mayor parte de ellos, ¿no? O sea, quizá la excepción son algunos santuarios en Tlaxcala que tienen su estatus como áreas destinadas voluntariamente a la conservación, pero también ahí se tendría que hacer un trabajo, ¿no? O sea, vigilar que realmente tengan un estatus de área natural protegida, o sea, no nada más los santuarios de Tlaxcala, ¿no? Sino también, por ejemplo, aquellos que empiezan a emerger, ¿no? Como los del Estado de México, Puebla y los estados que anteriormente se mencionaron. ¿No? Y, bueno, ya nada más para concluir, ¿qué nos toca hacer como individuos? Pues a nosotros como individuos nos toca ser turistas responsables, ¿no? Turistas que observen ese código de conducta y que realmente se involucren,
en el sitio que van a visitar, ¿no? Que sean turistas que sean respetuosos con el ambiente que visitan, ¿no? O sea, con la cultura que visitan, y preferir siempre opciones que se alineen con prácticas sustentables. Eso nos toca como turistas. Bueno, pues estas son algunas de las referencias utilizadas y les agradezco mucho su atención el día de hoy. Ya estaba avanzando sin micrófono, perdón. Doctora Paulina, creo que a partir de esta ponencia hay más de una persona que queda reflexionando sobre el tema. Y como usted ya mencionaba, ojalá más personas se involucren en soluciones y en respetar el ambiente. Por otro lado, queremos agradecerle su intervención con esta conferencia que seguramente será del mayor interés para nuestra comunidad del plantel que está siguiendo la programación de las actividades del Día Blanco. Les invitamos a nuestra audiencia a seguir todas las actividades. Les esperamos a la próxima transmisión en vivo por el mismo canal con el conversatorio hablando de cambio climático, mañana a las 9 de la mañana. Los invitamos a suscribirse al canal de Género, Inclusión y Denuncia. Gracias a todas, a todos y a todes. Muy buenas tardes.